Entonces, de la clase pasada estuvimos viendo qué es la diversidad y que no solamente se trata de la diversidad, siento que ha sido toda la diversidad que existe desde que en el planeta hay vida. También es importante mencionar que algunas especies han desaparecido por una extinción natural, pero lamentablemente las actividades que realizan, sus actividades antropogénicas se les llama, ¿verdad? Porque cultivo con técnicas tradicionales y todo eso ha hecho que la gran parte de la diversidad se pierda a un paso acelerado. Y también vimos por qué México es considerado un país megadiverso, porque tiene las causas o los factores que ayudan a que nuestro país tenga todas está entre dos zonas muy importantes, zonas biogeográficas, la neártica y la neotropical. También el relieve es algo importante, porque permite que haya diferentes lugares donde pueden habitar los organismos vivos. Y bueno, pues siguiendo con este tema, en la presentación de los que vimos al principio, también se muestra mucho de por qué se ha perdido la diversidad. Y ya sabemos que es por el tráfico ilegal de flora y fauna, que ha sido por, estas son las actividades humanas, ¿verdad? Ha sido por la deforestación, ha sido por la introducción incluso de especies que no pertenecen a ese lugar, o también por contaminar esos ambientes con sustancias que normalmente no están. Bueno, y entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de biodiversidad, la que se refiere a todos los ecosistemas. La diversidad de especies que conforman a cada ecosistema. Recordemos que una especie es un organismo que habita en un lugar determinado, comparten un área, pero eso es algo que define a la especie. Entonces, a lo mejor hay dos organismos muy similares externamente, pero no podrán cruzarse entre sí si no tienen el mismo número de cromosomas. Aunque logren cruzarse físicamente, no darán una descendencia fértil. Entonces, eso es lo importante, que la especie comparta el mismo número de cromosomas y que para que pueda haber esa descendencia fértil. Porque ustedes saben, el año pasado vieron que cuando se cruza la yegua con el burro, da un híbrido, ¿verdad? Un híbrido que es estéril y que es el animal que llamamos mula. Entonces, es muy importante que sea ese mismo número de cromosomas el que comparte la especie, el mismo número de genes. Entonces, también los genes. Entonces, veremos diversidad de genes, diversidad de especies y de ecosistemas. Y bueno, en este caso ya vimos que la biodiversidad es toda la variedad de seres vivos que han existido en el convenio de diversidad biológica. También se habla de que son todos los organismos, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas. Entonces, es ahí donde se habla en el convenio sobre diversidad biológica, donde se habla por primera vez de esta diversidad de ecosistemas. Y bueno, en nuestro país hay muchos ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos no marinos, como son los lagos, los ríos, pero también hay complejos ecológicos.
Entonces, tenemos una gran variedad de ambientes en nuestro país, pero si hablamos de que en cada ecosistema hay diferentes poblaciones que conviven, y en una misma especie, si hablamos de los genes que comparten, hablaremos entonces de la diversidad de genes. Y bueno, para empezar vamos a hablar de la diversidad de ecosistemas. Y a lo largo de nuestra República Mexicana se pueden encontrar varios tipos de ecosistemas: selvas, bosques templados, matorral xerófilo, que es la zona árida, y por tanto podemos decir que hay una gran variedad de ecosistemas en nuestro país. E incluso en la zona marina, la parte de mar que nos corresponde, se localizan muchos arrecifes coralinos, pastos marinos, ecosistemas acuáticos, como les decía, incluidos los de agua dulce, los de lagunas, de ríos y de lagos. Entonces, estos serían los diferentes ecosistemas que podemos encontrar en nuestro país. Tenemos tanto bosques templados como bosques mesófilos de montaña que se encuentran en la parte norte de nuestro país, por ser la zona neártica. Pero al sur de nuestro país tenemos selva húmeda, subhúmeda, matorral xerófilo y manglar. Y el manglar es el lugar donde se desembocan los ríos hacia el... Es característico porque hay una planta que es el mangle rojo, en el que va a predominar esa especie. Es muy vistosa porque sus raíces crecen por fuera. Entonces, también hay en nuestro país pastizales. Entonces, hay una gran variedad de ecosistemas. Ya habíamos mencionado que es porque está la zona neártica y la neotropical, pero también porque estamos rodeados de mar, ¿verdad? Aquí está el Océano Atlántico y el Golfo de México. Toda esta agua, ¿verdad? Al haber radiación solar, hay evaporación del agua, se forman muchas nubes. Y nuestro país sería totalmente húmedo, a no ser porque hay dos sistemas montañosos, ¿verdad? Que es la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, y entonces toda la humedad se queda en las orillas de nuestro país. Y dado que en esta parte norte es la zona neártica y los climas son más fríos, la mayor parte de los ecosistemas de esta parte norte son boscosos, son bosques templados, bosques de niebla, bosques de pino encino, bosques mesófilos de montaña. Y en la parte sur, al ser un clima más cálido, porque es la zona neotropical, también hay una gran cantidad de humedad en esta parte, en esta orilla, y aquí hay selvas, ¿verdad? Selvas que pueden ser verdes todo el año, o en algunas hay selvas llamadas caducifolias, porque en una temporada del año van a perder sus hojas, los árboles. Entonces, en la parte de norte a centro, y el centro de nuestro país, no tenemos humedad, porque toda la humedad se queda en las orillas por las sierras. Entonces, toda esta parte es árida, toda esta parte es la meseta central, y es más del 60% de nuestro país, incluida esta península de Baja California, en donde no vamos a tener mucha humedad, y pues toda esta zona es matorral xerófilo o desierto o zona árida, y que a pesar de que es desierto, a pesar de que es matorral xerófilo, hay una gran diversidad de especies. ¿Sí? Sin embargo, no se compara, ¿verdad?, con los bosques y las selvas de nuestro país. Y si nosotros vemos el mapa de la precipitación media anual, pues también vamos a ver, ¿verdad?, que en estas zonas boscosas hay una gran cantidad de precipitación, igual que en la parte sur. Aquí son bosques y aquí en la parte sur son selvas.
La diferencia es la temperatura, ¿verdad? La temperatura de estos bosques es bastante fría y acá es muy cálida. Y bueno, lo que mencionábamos, como están los sistemas montañosos, impide que la humedad llegue a la parte central y por tanto las lluvias son muy escasas en esta parte central y también aquí en la península de Baja California. Entonces, toda esta parte hay poca lluvia y por tanto la mayoría es el matorral xerófilo. Y de acuerdo con la CONABIO, estos serían los 4 principales ecosistemas de nuestro país, pero hay aquí ejemplos de estos diferentes tipos de ecosistemas. Entonces, en sí tenemos ecosistemas costeros, ecosistemas dulceacuícolas, templados y tropicales. Pero ejemplos de estos ecosistemas costeros están los estuarios o los manglares, donde predomina el mangle rojo, el mangle blanco, que decíamos que es donde termina la desembocadura de algún río. Hay también lagunas costeras, en Veracruz, por ejemplo, Tampamachoco, también es donde desembocan los ríos, y en estos ecosistemas hay muchos nutrientes y hay muchos organismos que se alimentan de los detritos, ¿verdad? Que es el material muy fino. Cuando ya llega al mar está toda esa materia orgánica muy desintegrada. Entonces, por lo regular en estos estuarios y lagunas costeras hay muchas ostras que filtran ese alimento. También ejemplos de estos ecosistemas costeros son los humedales. Y también los humedales, hay algunas plantas en estos humedales que limpian toda la contaminación que viene del agua. Hay ecosistemas dulceacuícolas, que a diferencia de los costeros, aquí es agua marina, agua muy salada, y aquí en los y pueden ser ejemplos lagos, ríos, arroyos, incluidos los ríos subterráneos, ciénagas que son pantanos y popal litular en donde también predominan estas plantas, el popal litular, y también contribuyen a limpiar el agua que viene con muchos restos orgánicos. De los ecosistemas templados tenemos el bosque de coníferas, ¿verdad? Que son los pinos, y bosques de encinos. En ocasiones también hay un bosque que es combinado con pino-encino, bosque de pino-encino, que sería este bosque mixto, el bosque mesófilo de montaña y la pradera templada, que sería un pastizal, y también las sabanas, ¿verdad? Son como pastizales. Dentro de los tropicales, todos estos bosques, como mencionamos, están en la zona neártica de nuestro país y los tropicales están en la neotropical y tenemos selvas perennes. Selvas altas perennes, pues son aquellas que siempre permanecen verdes y húmedas todo el año y que su precipitación es muy abundante y bajas, que son subcaducifolias, porque una parte del año sus árboles tienen hojas y otras partes del año se ve muy seco todo. Hay también selva baja caducifolia, que sus árboles, gran parte de sus árboles pierden las hojas la mayor parte del año. Y la selva espinosa y matorral xerófilo, que es la zona árida y es la zona desértica de nuestro país. Y yo les mencionaba que es más o menos el 60% del país, toda la meseta central y la península de Baja California. Encontrar en nuestro país, de acuerdo con la CONABIO. Bueno, y vamos a ver ahora lo que es la diversidad de especies. Ya vimos diversidad de ecosistemas. El ecosistema es el conjunto de diferentes especies, o sea, una comunidad en relación con sus factores bióticos y abióticos, principalmente lo que hace que permanezca una temperatura anual, la humedad que existe en ese lugar dada por las precipitaciones.
y por la vegetación. Entonces, eh, cada ecosistema tiene varias poblaciones diferentes. Ese conjunto de poblaciones lo llamamos comunidad, y la comunidad en relación con sus factores abióticos, que ahora se denomina el biotopo, eso es el ecosistema. Entonces, vamos a ver que en cuanto a diversidad de especies, Whittaker en 1960 propone el término de la diversidad, tres tipos de diversidad, la alfa, la beta y la gamma, para poder estimar qué tanta diversidad existe en una determinada región. Cuando hablamos de la diversidad alfa, es la diversidad específica. Se refiere a la diversidad de especies en una región determinada. Entonces aquí la región está ejemplificada por una montañita. Entonces, ajá, especies que están viviendo en una área determinada. Entonces, una población, otra población y otra población, tres diferentes poblaciones que forman una comunidad. Entonces, la diversidad alfa se refiere a la diversidad de especies que hay en esta comunidad. ¿Cuántas especies diferentes hay en esta comunidad? Ajá, en cambio, la diversidad beta se refiere a la tasa de cambio de especies en dos comunidades que están muy cercanas una de otra. Entonces, aquí en este ejemplo se ven las mismas especies, pero puede ser que haya una diferente. Esa diferencia, esa tasa de diferencia entre la población 1 y la 2, es lo que nos da la diversidad beta. Entonces, diversidad alfa solo se refiere a cuántas especies diferentes hay en una zona, cuántas especies diferentes hay en una zona, pero la diversidad beta ya compara qué poblaciones coinciden, qué especies coinciden en una y otra comunidad. Y esa diferencia es la que se considera la diversidad beta. Bueno, pues entonces la diversidad gamma es la diversidad que se refiere a todo lo que integra a una región completa. Y digamos que toda esa diversidad gamma es la suma de la diversidad beta y la diversidad gamma. Integra todo, ¿verdad? Entonces, ya es una zona más grande, incluye con una comunidad más grande porque hay mayor número de especies. Entonces, hablamos de regiones de mucho mayor extensión cuando se habla de la diversidad gamma. Entonces, la alfa solo se refiere a una comunidad y solamente ve las diferentes especies. La beta hace comparaciones entre dos comunidades, la tasa de diferencia, las especies diferentes que existen entre ellas. Entre más especies diferentes haya, es mayor la diversidad beta. Y la diversidad gamma que hay en una región. Bueno, y pues esperaríamos que la diversidad de nuestro país se distribuyera de manera uniforme, sin embargo, no es así, ¿verdad? Hay zonas en donde existen muchas especies, son ricas en especies de vertebrados, de plantas vasculares, de artrópodos, y es un ejemplo de los estados de Chiapas, de Oaxaca y de Veracruz, en donde pues se predomina la selva y hay muchísimas especies diferentes, puesto que es una zona cálida, es una zona que hay mucha humedad, una zona que el clima es muy, muy agradable. Entonces no, hay mayores lugares, hábitats, donde pueden estar los diferentes organismos, a diferencia de otros lugares de nuestro país en las que es menos la cantidad de especies que existen por ser zonas áridas, donde escasea el agua, donde hay temperaturas demasiado elevadas,
Eso es en cuanto a la diversidad de las especies, ¿verdad? La diversidad de especies alfa, beta y gamma, y que varía en nuestro país de acuerdo al lugar en el que estemos. Y en cuanto a la diversidad de genes, se habla de la variabilidad genética de una sola especie. Una especie silvestre puede tener muchas variantes. Y también incluso a nivel mundial puede ser la misma especie, pero con diferente fenotipo. No se parecen externamente. Entonces, estas especies, a pesar de ser la misma, pueden presentar diferente coloración, diferente patrón de puntitos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, pues entonces en México hay pocos estudios acerca de la riqueza genética. Aproximadamente se han hecho 200 especies, ¿verdad? Estudios de 200 especies. Pero también no solo las que vemos a simple vista, sino que incluyen también bacterias, protozoarios, áfidos, aves, coníferas, encinos, epífitas, que son plantas semiparásitas, mamíferos marinos, entre otros. Y comparando con toda la diversidad que se presenta en la República, pues resulta una muy pequeña cantidad los estudios genéticos que se han hecho de estas pocas especies. Bueno, ya para terminar, existen índices para medir la diversidad y los más importantes es el índice de Simpson, que expresa la probabilidad de extraer de la comunidad 2 individuos al azar y que sean de la misma especie. Y esta es una medida de dominancia. ¿Cuál es la especie que más domina? ¿Cuál es la especie más común en ese ecosistema? Entonces, cuando se hacen estudios ecológicos, se realizan recorridos, se marcan transectos que serían porciones, ¿verdad?, del terreno. A lo mejor yo hago un transecto cada 50 metros o cada 5 metros, no sé. Y en ese cuadrante vamos a contar todas las especies diferentes. ¿Cómo vamos a marcar el cuadrante? Pues con una cuerda, ¿verdad? Vamos a poner nuestra cuerda, a formar un cuadro en ese ecosistema y vamos a ver qué diferentes especies hay de insectos, de pastos, de arbustos, de algunos gusanos, no sé, si es un bosque que haya algunos hongos, se cuentan todas esas especies. Y para ello, pues es importante saber cuáles son las especies. Si desconozco cuál es la especie, puedo buscar con claves taxonómicas para investigar cuál es. Entonces, en este índice de Simpson, lo que se mide es cuál es la especie más común en ese lugar, cuál es la que más abunda. Y está el índice de Margalef. El índice de biodiversidad de Margalef es una medida que se utiliza para estimar la diversidad en una comunidad, basándose en la distribución numérica de los individuos de diferente especie en función del número de individuos existentes en la muestra, ¿sí? Entonces, aquí está la ecuación y viene qué significa cada una de estas partes de la ecuación de hoy. Y les comentaba que hoy pues, los voy a dejar un poquito antes porque voy a ir a una consulta médica. Entonces, pues hasta aquí llega nuestra clase de hoy y nos vamos a ver hasta el miércoles. Y el miércoles ya empezaríamos con las exposiciones de sus temas, de las diferentes técnicas de estudio de los organismos, que ya cada quien escogió su tema, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana.